Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. La semana que hoy comienza va a ser decisiva para el futuro de Europa, o lo que pueda quedar después del divorcio con Inglaterra, que es lo que se va a materializar a partir de la cumbre europea convocada para el próximo jueves. Porque, verán, para entendernos, a esta reunión de jefes de Estado de la Unión, los del Brexit vienen a presentar los papeles para la tramitación del divorcio, podríamos decir. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los niños? ¿Y qué dice Merkel? ¿Y qué dice Juncker, el presidente de la Comisión Europea? ¿Quién va a poner un poco de orden entre tanta confusión? Por ejemplo, ¿quién va a callar a ese parlamentario polaco de la pajarita que pidió menos sueldo para las mujeres porque son más débiles y más torpes que los hombres? Tal estupidez puede decirse en un foro internacional y que las lámparas no se fundan y que los micrófonos no se arruguen como ocurría en la película del Gran Dictador. ¿Qué será de Europa? La acorralada Europa, triste y sola, se está quedando. De carnaval vestida, nos la están revistiendo para que no acierte el dedo con la herida. Y ahora vamos con la invitada de hoy, María Tena. Nacida en Madrid, pasó su infancia en Irlanda y Montevideo, entre libros y escritores, paseando por el mundo con un padre diplomático, una madre poeta y 8 hermanos que también acabaron escribiendo o siendo lectores compulsivos. María Tena se licenció en Filosofía y Letras y en Derecho. Además de su labor de asesora en Alba Editorial, siempre ha trabajado en la administración, en temas culturales y educativos. Semifinalista y finalista de varios premios con sus novelas, Tena ha ganado el 10º Premio Málaga de Novela con El novio chino, localizada en Shanghái, donde la autora fue comisaria del Pabellón de España en la Exposición Universal de 2010. Dice que esta obra demuestra que una autora heterosexual y española puede escribir una novela gay y china desde la naturalidad y sin subrayados. La historia cuenta el encuentro entre Bruno, un sevillano abrumado por problemas económicos que desempeña el puesto de jefe de protocolo en la delegación española, y John, un campesino chino que ha atravesado 600 kilómetros para huir de un padre violento y de la miseria de su aldea. En la novela no todo es amor, también aparece el dolor, retratado con el atraso de la China agraria y por la separación de Bruno y John tras finalizar la Expo Shanghái. María Tena, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenida. Encantada de estar aquí, encantada. De ese año que vivió en China, tan lejana a nuestra cultura, ¿qué aprendió o qué reflexión? Supongo que muchas cosas, pero... Muchas cosas. Pero ¿qué sería, no sé, lo que más le impactó, lo que más... Sí. le sorprendió? Cuando llegas a Shanghái, realmente piensas que estás en Marte, porque en las calles hay millones de personas. Por ejemplo, yo llegué a una gran avenida que atraviesa toda la ciudad y había a lo mejor por metro cuadrado 1000 personas, ¿no? Esto, lo primero que te impacta es la cantidad de gente que hay en la calle. A los chinos, curiosamente, les impacta la poca gente que hay yo tengo amigos chinos que han venido y les he sacado la Gran Vía un viernes por la noche y dice, qué poca gente hay en la Gran Vía un viernes. O sea, ellos vienen a una bulla de la Semana Santa y... Sí, bueno, y les parece que no hay nadie en la calle, efectivamente. Vienen a ver eso, una procesión abarrotada. Entonces, eso me impactó lo primero. Pero bueno, claro, es que Shanghái es una ciudad apasionante, es una ciudad donde están conviviendo al mismo tiempo el siglo XXI, la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? O sea, está un mercado de grillos al lado del hotel mejor de Shanghái, ¿no? Y una zona donde puedes comer hormigas fritas en la calle, con una parte modernísima y llena de edificios que tienen 100 pisos, ¿no? Entonces, toda esa mezcla te hace pensar en lo mestizo que es el mundo, ¿no? En lo mestizos que somos todos, ¿no? Que cómo vamos a hacer apartijos si realmente todos somos la misma cosa y al mismo tiempo muy diferentes, ¿no? Pero podemos convivir. Exactamente. De su experiencia allí. Esta novela habla un poco de eso, ¿no? Sin hablar, cuenta un poco eso, ¿no? Qué bonito. Estamos viendo ahí el Pabellón de España que usted dirigió. Me emociona verlo, ¿eh? Qué bonito. Sí. Y se quedó allí, digo, por si alguna vez vamos por Shanghái. El pabellón se quedó, es de los pocos que se quedó. Una de las cosas de las exposiciones, que yo estuve también en la de Sevilla, por eso ya he tenido el mismo sentimiento 2 veces, es que se acaban. Es decir, son 6 meses y son efímeras. Y eso les da mucho valor por una parte y por otra parte vives un poco contrarreloj, ¿no? En la novela también
esto funciona en la novela, ¿no? De hecho, uno de los títulos que pensé para este libro era Arquitectura efímera, porque se cae, o sea, los dos protagonistas están como en esas novelas que hay una bomba debajo de la mesa, esas novelas de intriga que el autor pone una bomba debajo de la mesa y que va contra el reloj y vas a ver que va a estallar la bomba y que nadie lo sabe, ¿no? Pues ellos están muy preocupados porque quieren un poco alargar lo suyo, ¿no? Y no saben qué va a pasar. Y pasan los días, ¿no? Y son 6 meses nada más, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí... tuvimos la suerte que nuestro pabellón se quedó. Hicimos ahí una larga negociación con los chinos, luego el pabellón había tenido muchísimo éxito y se quedó. Aquí se cuenta, ahora entraremos en la novela, pero se cuenta, Bruno, que es el protagonista, ya le diremos quién es, dice, estamos desbordados, señor Güell, cuando viene un gerifalte a pedirle que le cuele allí a su gente, a los del partido. Estamos desbordados, señor Güell. Cada día se forma una cola de 45.000 personas delante del pabellón, le cuenta Bruno. Y por la puerta VIP, a esas alturas de la Expo, más de 2.000 visitas reservadas, autoridades, empresarios, artistas. Aquello fue... La cola rápida se convirtió al final también en una cola bastante abundante y sí, la verdad es que fue un pabellón estrella, realmente. España apostó muy fuerte porque era la época que todavía no había empezado la crisis. Cuando empezó la Expo ya estaba la crisis y entonces ahí tuvimos que hacer ya en el desarrollo de la Expo bastantes ahorros en temas de protocolo. Por ejemplo, el pabellón se inauguró con chocolate con churros. ¿No? Normalmente se hace una gran fiesta y tal. Nosotros hicimos una cosa muy austera que funcionó muy bien. A la gente le divirtió muchísimo. Sería muy atractivo. Claro, la gente le encantó, ¿no? Bueno, hablemos del novio chino. Hablemos de la novela. Hablemos de un poco del novio chino. Que yo empezaré, seguro que esta pregunta es la que enfada a todos los escritores. Cuando se le pregunta a un escritor qué hay de realidad y qué hay de ficción, suele decir, bueno, pues todo. Pero en esta es inevitable, porque claro, quien lea esta novela, y estamos hablando para toda Andalucía, bueno, y donde nos quieran ver, pero es muy conocido el personaje al que usted dedica la novela, que es Carlos Telmo, un relaciones públicas magnífico. Él dice aquí, bueno, poco su alter ego, me pagan por sonreír, una persona que siempre es amable, que siempre tiene una palabra cariñosa. A eso se dedica Carlos Telmo la novela. Resulta que Carlos Telmo fue en relaciones públicas del pabellón que usted dirigió. Fue el jefe en Sevilla, cuando le conocí, fue un poco en relaciones públicas de Sogexpo, ¿no? Que era donde trabajábamos los dos. Y en cambio en Shanghái, a mí nada más me dejaron nombrar un cargo, ¿no? Y yo vi clarísimamente, y era el jefe de protocolo, que era el único que estaba vacante. Entonces yo vi la cara de Carlos inmediatamente, ¿no? Y entonces él fue jefe de protocolo. La verdad es que trabajamos muchas horas con él. Es uno de los protagonistas. Bueno, ese es el protagonista. No es el protagonista. Bueno, sí. El protagonista se llama Bruno. Bruno, el personaje en el que está inspirado. Bien, la corrección. Otra protagonista es la comisaria del pabellón. Otro chico es un chino, que también Carlos se vino con un chino. Entonces, cuéntenos cómo se articula esto. Muy bien. Vamos a ver. Efectivamente, a mí lo que me inspiró, o sea, después de todas estas cosas grandiosas, de que apareciesen 45.000 personas, tuvimos el tema del Mundial allí, que fue surrealista. Por aquella noche que estábamos con el partido de España, entraron casi 700 chinos en el pabellón, todos pintados de rojo y con la camiseta roja. Cuando ganamos, se empezaron a subir en todas las mesas de la cafetería. Tuvimos que salirnos a la tormenta que había fuera de muchísima lluvia, porque destrozaban el pabellón, todos gritando viva Sivanya, viva Sivanya. O sea, debemos decir Sivanya, es como dicen España en China, Sivanya. Entonces, en Shanghái se sigue la Liga de España, se sigue día a día. En los periódicos siempre hay un cuadradito que sale que no sé quién ha traspasado no sé qué futbolista al Valencia. Es impresionante la afición que tienen los chinos por el fútbol español, ¿no? Y entonces, bueno, pues vinieron masas, fue muy divertido, pero claro, también nos podían destrozar el pabellón, ¿no? Porque había un entusiasmo. Bueno, pues pasaron cosas de esas increíbles. Bueno, por supuesto, la inauguración fue horas y horas de fuegos artificiales. Todo ahí justo, mira, coincide. Entonces, fue muy a lo bestia, o sea, pasaron cosas todos los días extraordinarias. Venía Robert De Niro al pabellón, todas las azafatas abandonaban sus puestos y se ponían en la puerta. Fue muy divertido, lo pasamos muy bien, trabajamos muchísimo. Pero entonces, en medio de todo eso, yo en un momento vi dos personajes, uno de los cuales era Carlos, que en un bar que estábamos se miraban de una manera muy rara. Se conocían y se miraban.
Y luego yo, eso se me olvidó, pasó la Expo, me volví a Madrid, pasaron unos meses y de repente en vez de todos los fuegos artificiales, yo lo que me acordaba era de esa mirada de esos dos personajes. Y entonces, curiosamente, en vez de lo grande, lo extraordinario, eso es lo que yo quería contar, ¿no? ¿Qué pasa con dos personas tan distintas? ¿Qué les va a pasar? ¿Cómo va a ser su vida? ¿Y qué problemas van a tener? Entonces me inventé una historia. O sea, ellos me inspiraron. Ese momento existió, es un momento real, ¿no? Sí, un momento claro. de atracción, de amor, incluso una cosa de inicio, misteriosa, una mirada de dos personas. Pero también, María, porque usted ha trabajado mucho en novelas anteriores las relaciones personales. Efectivamente. O sea, a mí lo que más me interesa es la intimidad. O sea, esas cosas que pensamos cuando estamos solos, que nadie sabe y que son nuestras preocupaciones íntimas, ¿no? Porque, como decía, Chekhov decía eso, la literatura, la inspiración está en las cosas pequeñas, en la vida cotidiana, ¿no? Él lo mostraba en sus cuentos. Muchos escritores, ¿no? Lo que los importa es las relaciones entre las personas, mucho más que los grandes acontecimientos, ¿no? Que son un fondo bonito, pero ahí está otro libro, Todavía tú, que también habla de las relaciones personales. Sí. Pero, María, ¿cuándo somos más nosotros? Sí. ¿En la intimidad, cuando nadie nos ve? Claro. ¿O cuando actuamos ante los demás? ¿O estamos Yo creo con que los somos demás? más nosotros cuando estamos solos. Cuando nadie nos de ve. repente empezamos a pensar en cosas que nos preocupan, en que, no sé, que una persona va a perder un trabajo, una persona tiene un problema con un hijo. Ahí somos nosotros de verdad. Y no siempre lo enseñamos a los demás. Hay cosas que no queremos enseñar a los demás. En esto los chinos son tremendos, ¿no? O sea, nunca hablan de su intimidad, por ejemplo. No. Y entonces a mí siempre me interesa eso. ¿Qué es lo que genera las historias? Lo que genera historias es esa parte única, personal y esa diferencia que tenemos con los demás, ¿no? Todos somos distintos, todos tenemos una cara distinta y las historias salen de esa diferencia. Y en este caso eran dos personajes completamente distintos. Sí, ¿no? un chico que viene huyendo de la China más profunda y más pobre. De un padre violento, de un desconocimiento total, de la pobreza casi rayando en la miseria, llega a Shanghái cuando está la Expo y de un gentleman que su religión es el buen gusto. Sí, efectivamente. Que también proviene de una ciudad pequeña, ¿no? Sí, de Ronda, ¿no? Pero... Sí, de Ronda es donde ha nacido. Que Carlos también ha nacido en Ronda, porque es el personaje que inspira y le vale bien. Pero viene ya de una ciudad como Sevilla, que es un encantador de serpientes, aunque luego lleva su soledad por dentro, que también se cuenta aquí, y viene huyendo de unas deudas que tiene de la empresa. Y a su vez es una persona que se ha formado y se ha convertido en una persona sofisticada, ¿no? Sí. Pero hay un punto de conexión entre ellos. El único punto en que se parecen es que los dos vienen de un sitio sencillo. Pero ¿qué nos puede esa relación? Estamos hablando de relaciones personales tan diferentes, de tan diferentes mundos, de tan diferente formación, cultura, barrera de idioma. ¿Qué es lo que puede unir ahí a dos personas? ¿Únicamente el deseo, la atracción? El deseo de atracción y la soledad, porque los dos están solos. Yo creo que esta historia, entre otras muchas cosas, es muchas cosas, porque una novela que se ha trabajado tanto, al final tiene muchos símbolos, muchas cosas que no se explica, pero se pueden llegar a percibir. Ellos los dos están solos, ¿no? Y ninguno de los dos quiere estar solo, ¿no? Pero entonces, ¿usted cree que une más la soledad en esta novela, o en la vida también, la soledad o el deseo? Yo creo que las dos cosas, porque uno cuando está muy solo busca gente a la que desea, que le atrae, ¿no? Que le atrae, que algo, que le toca algo, ¿no? La emoción de encontrarse con una persona que ves que aunque no tiene nada que ver contigo, está hecha a tu medida, que es un misterio también, ¿no? Y es una cosa muy bonita, ¿no? Que un chino y un europeo totalmente distintos, con vidas distintas y con todo les diferencia, todo les hace no entenderse, que intenten entenderse, ¿no? Y también estamos viendo la foto cuando le entregaron el premio, ¿no? Porque se ha dicho en el reportaje que el novio chino de María Tena ha ganado el premio de novela 2016. Y acaba de aparecer. Y luego también hay otra parte que es Bruno, el protagonista, el de Ronda, el gentleman, el jefe de protocolo del pabellón, empieza a hacer un poco la función de Pigmalión. Sí. Claro. Porque empieza a tratar de educar, a refinar al chino. Claro, entre los muchos problemas que tienen, porque tienen muchísimos problemas y se van sucediendo. Por eso la novela creo que uno de los intereses de la novela es que continuamente tienen conflictos, ¿no? O sea, en realidad las novelas son
un conflicto. Si todo fuera... el motor de las novelas es el deseo y el conflicto, como tú has dicho muy bien, el deseo y el conflicto, o el deseo que genera normalmente un conflicto, ¿no? Y bueno, pues estas dos personas, sí, uno de los problemas que tienen es que efectivamente el chino es hijo de un maltratador y de repente se encuentra una persona que quiere hacer de padre y él no quiere. Y una cosa que me gusta mucho, ya mucho después de escribir la novela, uno empieza a pensar en cosas que le gustan de la novela, ¿no? Unas cosas que creo que me gusta es que la dignidad que tiene el chino, ¿no? Porque es pobrísimo, es una persona que ha tenido muy pocas oportunidades en la vida, se encuentra con una persona que tiene una mejor situación, a pesar de las deudas, tiene una mejor situación con él, y sin embargo tiene esa cosa de dignidad, de decir, cuidado, oye, pone límites, ¿no? Sí. Hasta aquí que yo vengo huyendo de mi padre. Efectivamente, y no me hagas de padre, no me hagas de tal, porque yo soy yo. Es verdad que los chinos son son orgullosos. Estén en la situación que estén, son personas que saben... se valoran a sí mismos. Eso lo sentí mucho en el trabajo, ¿no? O sea, a mí me gustaba, yo tenía dos ayudantes que sabían perfectamente español, eran intérpretes y eran dos chicas estupendas, valiosísimas. Y yo les decía, por ejemplo, pero ¿por qué habéis llegado tarde? Es que no se puede llegar tarde, hay que ser muy puntual y tal. Tú nos encargaste no sé qué, lo hemos hecho. Entonces me ponían límites a mí, ¿no? Yo era, en aquel momento yo era la gran autoridad del pabellón. Claro, vamos, la que mandaba pero allí. Me gustaba, o sea, no es un pueblo que no se valora, es un pueblo que es parte, lo que decían los griegos, ¿no? Soy un ciudadano de Atenas y estoy construyendo el Partenón, a los obreros hay esa leyenda, ¿no? Ese orgullo, ¿no? Sí, entonces, estos pasan igual, formo parte de China, vivo en un país como grandioso, enorme, que hemos construido y tengo esta dignidad. Y eso es unas cosas que yo no sabía de la gente. Pero allí. al final del libro, una reflexión que hay de Bruno, orgullosos, reservados, Sí. un chino nunca te contará un secreto, jamás te hablará de su pareja o de su familia, nunca podrás derribar esos muros por mucho que lo intentes. Así es. Con esa sensación Sí, vino de allí usted, bueno, ya como experiencia como alto cargo en Totalmente, Shanghái. eso es impresionante. Me pasaba mucho con las mujeres, porque las mujeres cuando nos reunimos enseguida empezamos a hablar de novios, de cómo nos va con los chicos y tal. Con las amigas chinas que tengo una en Madrid, nunca habla no habla de las relaciones con su pareja y no habla de su familia, no hablan, ni bien ni mal. ¿Y entre ellos? Lo protege, yo creo que tampoco. Dentro de la familia sí. Tienen un enorme sentido del respeto a sus padres y también... Y obediencia también. De obediencia, sí, y sobre todo que consideran una traición a su familia hablar de las relaciones que tienen entre ellos, ¿no? O sea, Bueno, cuando Carlos Telmo, que además es muy amigo suyo, ¿no? Sí, es un gran amigo. Sí. Es un gran amigo. Bueno, es que me ha acompañado en mis dos grandes aventuras. Y ¿no? cuando empieza, que está inspirado en él el personaje, por la edad, por sus cabellos rubios. Sí. En fin, ¿le fue contando o fue al final cuando le entregó la novela? No, yo en cuanto tuve la novela terminada se la mandé, sí. Bueno, el primer borrador se la mandé. ¿Qué dijo? Porque pues, mientras le iba leyendo me iba poniendo WhatsApp diciendo estoy emocionado, qué bonito, no sé qué. No, yo me alegré porque yo pensaba quitar cosas, aunque no son ellos, pero había algunas cosas que rozaban con la realidad y yo no quería molestarles a ninguno de los dos, ¿no? Y no, fue muy bonito. Pero lo que realmente podría ser real, de una experiencia vivida y compartida con usted, a lo que usted ha aficionado, le dijo alguna confusión. Me estoy acordando ahora mismo, Juan Eslava Galán, que es buen amigo, escribió una novela sobre la guerra civil que se llamaba La mula, porque su padre fue mulero en la guerra. Sí. Y él decía que le debía esa novela a su padre, que siempre le contaba cosas de la guerra, mulero en el bando nacional. Sí. Cuando hizo la novela, se la dio a su padre a que la leyera. Sí. Y entonces hay un pasaje que él lo convierte en poco menos que en un héroe, se hace un héroe por salvar la mula, que es lo que quiere salvar la mula. Claro. Y entonces lo hacen un héroe, lo condecoran, lo llevan a Burgos y entonces allí pues intima con una falangista muy guapa porque lo acordé. Entonces cuando el abuelo estaba leyendo la novela le dijo, me ha gustado mucho y tal, pero no recuerdo muy bien esto.
no recuerdo aquello. Fue una bomba. Claro. Y entonces Juan dice que siempre vive arrepentido de decirle al padre, no, papá, no, es que no eso pasó, es cosa no del novelista. Tenía que haber dejado a mi padre que... Sí. Yo he reflexionado como escritora, es una de las cosas sobre las que más he pensado durante todos estos años, es esos cruces que hay entre realidad y ficción, ¿no? Porque realmente la imaginación son recuerdos que mezclas. La imaginación y memoria, las dos están hechas de imágenes. Y entonces yo, que no tengo mucha imaginación así como de ciencia ficción, lo que uso son recuerdos y los voy mezclando, ¿no? Pero a veces se producen cruces. He tenido alguna vez algún problema porque alguien se ha reconocido como personaje y no era ese personaje. Y he tenido algún problema por una palabra, a lo mejor, que pones en la novela, porque coincide con lo que ese personaje teme o odia, y se te produce. Entonces sí que intento, bueno, por supuesto ahora siempre que hay alguien que puede rozar con ese, pero el tema de la realidad y la ficción es muy amplio, no me voy a enrollar porque es un tema muy literario y muy de especialistas, pero el problema es que la realidad no es verosímil. Yo doy muchos talleres de escritura y cuando una persona tiene en un texto largo, que es un texto bueno, una cosa que no te crees, es lo que de verdad le ha pasado. Entonces me digo, ¿a qué esto te ha pasado de verdad? Me dice, sí, ¿cómo lo sabes? Digo, porque no me lo creo. O sea, porque sería lo más difícil de ver, lo de siempre, que la realidad supera la ficción. Hay un comentario también aquí que es de Bruno, pero que es usted la que lo escribe, que dice que tanto dinero que han gastado los chinos que podían haber invertido un poco más en hacer sonreír a la gente. No sonríen. Yo tenía entendido que ellos sonreían. Es que ellos se toman el trabajo con un poco de angustia, son muy... Pero algunos, por cumplir, por hacerlo bien o... Por hacerlo bien. O sea, por ejemplo, esa chica que está en el aeropuerto pidiendo los pasaportes, que es la que no sonríe, son gente joven y que se empeñan mucho en el trabajo, entonces les cuesta mucho sonreír. Ya también lo pone en la novela, que es una cosa que me hizo mucha gracia. Muchas veces hay muchos chinos que cuando se ponen nerviosos se ríen a carcajadas. Sí, eso también también las personas aquí. Es una cosa muy rara, porque me pasó con un médico que de repente me dice, ¿tiene usted una neumonía? Ja, ja, ja. Luego no la tenía, ¿eh? Y yo digo, ¿y este señor de qué se ríe? Y es porque es una manera de sacar los nervios, ¿no? Es muy curioso. Pues se incorpora Charo Gutiérrez a nuestra mesa. María, bienvenida. Y esta charla con María Tena, que daría para mucho. Sí, desde luego que sí, ¿verdad? Qué entretenido, qué maravilla. Muchas gracias. Bueno, María, pues vamos a hacerte unas preguntitas que debes responder de una manera muy breve, muy cortita. Bien. Vamos a conocerte un poquito mejor. Estupendo. Y empezamos. ¿El amor nos hace más tontos o más sabios? Mientras dura, más sabios, y cuando se acaba, mucho más tontos. Nos volvemos completamente casi subnormales. ¿Y la cultura nos hace mejores personas? La cultura nos hace mucho mejores personas. La cultura nos amplía la vida, nos da mucho más libertad, nos hace más libres sobre todo. Más que mejores personas, más libres. ¿La diplomacia es el arte de mentir sin que se note? A veces, pero no siempre. La diplomacia es una manera de relacionarse con otros países, ¿no? Y con personas distintas, precisamente como en esta historia, ¿no? La diplomacia te hace suavizar las posibles diferencias. ¿Qué ministro de los muchos que ha conocido y con los que ha trabajado ha sido el mejor embajador de España en el mundo? Pues no lo sé. No lo sé. Es una pregunta difícil, ¿eh? La verdad es que los ministros de Exteriores suelen ser muy buenos relaciones públicas y tienen esta vocación. Los diplomáticos suelen tener esta vocación, ¿no? De facilitar, de dar buena imagen de España, pero no sabría decir. Quizá a lo mejor alguno de cultura. Quizá Jorge Semprún podría decir. Hay ministros de cultura que han sido grandes embajadores porque son gente también muy cosmopolita y, bueno, gente con cultura, ¿no? Dos españoles que admire. Bueno, siempre el primero que se me pasa por la cabeza es Tomás y Valiente. Tuve la suerte de trabajar con Francisco Tomás y Valiente, que fue presidente del Tribunal Constitucional. Fui su jefe de gabinete y cada día me asombraba con el tamaño de persona que era, ¿no? Era una persona excepcional. Y luego diría algún escritor, ¿no? Admiro muchísimo a Luis Landero, admiro muchísimo a Juan Marsé, admiro muchísimo a muchos colegas, ¿no? Que ya más jóvenes. Una verdad absoluta en España y en la China. Una verdad absoluta. Pues que hay que entenderse. Entonces tenemos que entender en el mundo. Si no, el mundo se va a acabar rapidísimo con estas karmas que hay ahora. Yo creo que esa es la verdad. ¿Pérez Reverte o Muñoz Molina? Muñoz Molina. ¿Almudena Grandes o María Dueñas? Almudena Grandes. ¿Qué consejo le daría a Mariano Rajoy para subir el nivel cultural de nuestro país?
Yo, habiendo estado en China y habiendo estado varias veces en el extranjero, el consejo de que la cultura crea riqueza. La cultura es la tarjeta de visita de los empresarios. Porque vamos a un país porque es distinto. Y eso es la cultura, es ser distinto, ¿no? Eso es lo que le explicaría también al ministro de Hacienda. Sí, no, lo ha dejado muy claro y es nuestra apuesta diaria. Diaria. ¿La han dejado más o ha dejado, María? Pues bastante, vamos a ver, yo empecé siendo bastante mala, pero me dieron me hicieron unos escarmientos brutales. Entonces está la cosa bastante igualada, sí. María, ¿es por eso, quizá por lo que le gusta especialmente la canción de Jacques Brel, Ne me quitte pas? Esa canción sí, para mí es una canción que la tengo en el corazón, sí. Pues es una canción que si nuestro realizador la tiene a mano podemos escuchar. Ay, por cierto, me pone a llorar a lo mejor. No, una canción, por cierto, que él escribió cuando se separó, pero lo curioso es que fue él quien dejó a su compañera, al parecer, según tenemos entendido. Parece ¿no? que sí. ¿Y qué recuerdo le trae esta canción? Pues me recuerda a uno de los grandes amores de mi vida. Sí, que era un forofo, es un forofo de Brel y hizo que yo lo fuera. Porque también uno aprende de sus amores, ¿no? Y aprende también estas pequeñas cosas de las elecciones, culturales y afectivas, ¿no? Bueno, pues precisamente de amores frustrados, de reflexión sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte, va la película Dublineses de John Huston, que usted también tiene una especial predilección por esa película, ¿no? Pues le pasa un poco como a esta novela mía, El novio chino, que es una fiesta que dan unas viejecitas. O sea, es una cosa súper sencilla. No tiene especial violencia ni especial acción, pero es de tal sutileza intelectual, de gusto y tal. Es la obra maestra de John Huston, la escribió en silla de ruedas. Y la última que dirigió, ¿no? La última que dirigió. Sí, es una película que es la preferida mía, con mucha diferencia sobre todas las demás. Y voy mucho al cine, voy al cine que todas las semanas. Ah, bien, esa es una buena apuesta. Bueno, usted emana un gran entusiasmo, como se dice también que lo emanaba un pintor que a usted le gusta especialmente, Matisse. Sí, Matisse me encanta. Me pone de buen humor Matisse. Le pone de buen humor. Me encanta, sí. Yo me meto en Facebook de vez en cuando. Cuando alguien pone un cuadro de Matisse siempre lo comparto, porque es que Matisse me encanta. O sea, por ejemplo, también en Nueva York vi muchos Matisse, en Francia también, y es que me pone de buen humor. O sea, si estoy maestro del color, le dicen, este cuadro, La danza, es una que está en San Petersburgo, en el Hermitage. Le gusta especialmente. Colores esos, ¿no? El otro día puse un Matisse y puse, cuidado, por pronto nos atacará la primavera, porque es que es verdad, ¿no? Es que Matisse es como vital, ¿no? Es maravilloso, sí. Bueno, y las obras completas de Machado, su libro de cabecera. Sí, Machado mi madre era poeta y mi madre tenía siempre a Machado en su mesilla. Un día le quité el libro, cuando tenía 10 años yo, y ahí se quedó, ese siempre está el libro de Machado, ¿no? Mi madre se compró otro, porque además era la antigua edición esa de Losada de Buenos Aires, maravillosa, y es la difícil sencillez, esa transparencia de Machado, esa verdad, ¿no? Eso que dice, ¿no? Palabra en el tiempo, la poesía es palabra en el tiempo, esas cosas maravillosas que dice que parecen sencillas, pero son muy difíciles, ¿no? Me encanta, soy machadiana total. Pero que nos iluminan también para salir de un nudo, ¿no? Es una maravilla. Bueno, tenemos que quedar otro día para hablar, porque aquí pasan muchos escritores y nos empeñamos mucho en que la gente lea y disfrute. Y usted ha tenido una larga experiencia como directora del Centro del Libro, directora de las Letras. Y algún día hablaremos qué se puede hacer para que la gente lea y los jóvenes lean, ¿no? La gente ahora escribe más que lee. Por eso se lee menos, porque todos están escribiendo. Todos están escribiendo, todos quieren ser famosos, todos queremos, yo famosa, yo lo que quiero es poder escribir, eso es lo que quiero. Bueno, me gusta cómo cortan las relaciones. Cuando hay que despedirse, aquí no hay... Porque uno siempre se pone en ridículo en las despedidas largas. Y aquí dice, a pesar de haber pasado tantas horas juntos, apenas se habían conocido. Alguien acapara durante un tiempo el primer plano y de pronto sale del escenario por la puerta de atrás. Sí. Arquitectura efímera. Arquitectura efímera. Bueno, que nos queda muy poquito tiempo ya. María. María, gracias por la visita. Muchas gracias Lean a vosotros. El novio chino y entenderán un poco más de China. Bueno, gracias a todos los espectadores también por oírnos y por
y por vernos. Bueno, pues echa el cierre. Echamos el cierre y lo vamos a echar precisamente, bueno, les recordamos brevemente que si quieren enviarnos sus vídeos, menos de un minuto, explicándonos el libro que más les gusta, háganlo, se graban y nos lo envían a aldiacultura@rtva.es. Eso sí, nos aportan todos sus datos, nombre, dirección, desde dónde nos llaman y bueno, y ya nos pondremos en contacto. Y ahora sí, nos vamos y lo hacemos precisamente con unas imágenes maravillosas que seguro que a nuestra invitada les va a traer muy buenos recuerdos. La inauguración de la Exposición Universal de Shanghái, allá por el año 2010. Disfruten de estas bellísimas imágenes.